Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy en la edición verano. El primer tema, tal vez el más importante de la semana, es la publicación de los datos de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado de junio. Y como siempre, son datos en apariencia buenos, pero difíciles de interpretar. ¿Por qué? Porque tenemos la inflación disparada que está, digamos, carcomiendo el valor de los salarios, de las pensiones, de los ahorros. Vemos que en las empresas esa inflación significa un repunte de los costes que reduce márgenes, hay incertidumbre, etcétera, etcétera. Y sin embargo, los datos de junio muestran que la afiliación alcanzó un nuevo récord histórico con 20.350.000 afiliados y que el número de parados volvió a reducirse un poco hasta menos de 2.900.000, que aunque sigue siendo un número enorme, es el número más bajo desde octubre de 2008. Entonces, lo que la gente normal, digamos, los que no siguen los datos de cerca, no entienden es cómo es posible, cómo podemos cuadrar, cómo podemos compaginar estos datos, que como digo, en apariencia son muy buenos, con una realidad cada vez más complicada en lo económico. Y la variable que yo creo que es fundamental para entenderlo es la de la llegada de turistas extranjeros. ¿Por qué? En abril del año pasado, de 2021, llegaron 620.000, hablando en números redondos, turistas del exterior. En abril de 2022 entraron a España más de 6 millones de turistas. No pasaba eso, es decir, que llegaran más de 6 millones de turistas desde octubre de 2019. Por lo tanto, que la llegada de turistas extranjeros en abril se haya multiplicado por 10 es un impacto fenomenal en la hostelería, sobre todo, pero en todo lo vinculado con el turismo, el transporte, la actividad en aeropuertos, etcétera. Abril, mayo y también junio, en los 3 meses han llegado más de 6 millones de turistas. Entonces, si tú tomas los 3 meses en conjunto, es decir, el segundo trimestre entero, encuentras que en España entraron cerca de 19 millones de turistas del exterior, que es más del triple que los que entraron en el segundo trimestre del año pasado, porque a partir de mayo del año pasado la llegada de turistas extranjeros también empezó a crecer. Entonces, en el segundo trimestre, que haya llegado 15 millones más de turistas que hace un año, significa que a la economía española entraron alrededor de 18 mil millones de euros más en un solo trimestre. Es una cifra enorme, equivale a el 1,5% del PIB anual. Entonces, o sea, si lo anualizamos, es como que entraron el 6% del PIB. Es una barbaridad, el impacto es impresionante. Por lo tanto, esta es la variable clave que permite entender cómo se están produciendo estos datos positivos en la superficie, aún en el marco de una economía complicada. Además hay un segundo elemento que es el siguiente. En el segundo trimestre del año pasado había todavía en ERTE más de 540.000 asalariados. Y en el segundo trimestre ahora son 40.000. Por lo tanto, hay 500.000 personas, comparando el segundo trimestre del año pasado con el segundo trimestre de este año, que salieron del ERTE. ¿Y eso qué significa? Cuando una persona está en ERTE, cobra en general el 70% de la base reguladora, es decir, cobra como una prestación por desempleo. Es verdad que algunas empresas, sobre todo las multinacionales, esto lo hicieron en su momento, que complementaban esa prestación para que el empleado no sufriera una caída de ingresos tan marcada. Pero lo normal es cobrar el 70%. Bien. Si tú estabas hace un año en ERTE y ahora saliste del ERTE, es como si a ti te hubiesen incrementado el salario. De pasar a cobrar el 70%, pasaste a cobrar el 100%. Es verdad que una parte te la robó la inflación, pero de todas maneras tú estás mejor que hace un año. Entonces, si tienes en cuenta las 500.000 personas
que es como si les hubieran subido el sueldo porque salieron del ERTE. Y además, la propia creación de empleo, que digamos que ahora está trabajando unas 900.000 personas más que hace un año, todo eso junto, en el segundo trimestre suma otros 5.000 millones a la demanda. Entonces tienes 18.000 millones del turismo del exterior más 5.000 millones de los que salieron del ERTE más los que empezaron a trabajar que hace un año no tenían empleo, por lo tanto no tenían ingresos. Entonces ese es el factor fundamental para entender cómo se está creando empleo, y las cifras de afiliación siguen siendo buenas, porque al final la afiliación ha crecido más de un 4% interanual en este contexto complicado. Ahora, ¿el problema cuál es? Que la normalización del turismo del exterior se produce una sola vez y del ERTE solo puede salir una vez. Entonces, estos impactos positivos son por única vez, que son impactos que no nos sorprenden, que yo lo veníamos comentando todo el año pasado, diciendo que este año uno de los factores positivos que va a tener la economía, por los cuales se iba a poder mantener una tasa de crecimiento superior a la normal, era justamente la normalización del turismo exterior, que en parte ya ocurrió en la segunda mitad del año pasado, pero ahora se está completando, y la salida de gente de los ERTE. Pero a lo que voy, son impactos por única vez. Por eso el precipicio es el año que viene. Digamos, en el 2022 vamos a tener ese viento a favor, pero también lo veníamos comentando hace meses, el gran reto se va a producir en el 2023, cuando no vamos a tener este viento a favor y además los tipos de interés van a ser más altos. Porque de hecho, si tú empiezas a mirar los datos de afiliación de manera más detenida, encuentras que, por ejemplo, en la agricultura, todo el sector primario, ganadería, pesca, el empleo ha caído en 11 de los últimos 12 meses. O sea, ahí las cosas no marchan bien. En la construcción, en junio la ocupación tuvo su menor avance desde que empezó la recuperación post-pandemia, es decir, el menor avance en prácticamente un año. En la industria, el aumento fue de 2,5%, que es el más bajo en 7 meses. Por lo tanto, el único gran sector donde la afiliación crece con fuerza es el de los servicios, precisamente vinculado con el boom del turismo del exterior, cosa que se ratifica porque, por ejemplo, en Baleares el empleo creció 13%, que es eminentemente una comunidad autónoma turística. Y además los datos de contratos también te muestran que hay problemas, porque, para empezar, la firma de contratos de jornada completa lleva 3 meses seguidos cayendo en términos interanuales. Eso evidentemente no es algo alentador y tiene que ver con el efecto que comentábamos otras veces de que se están trabajando menos horas. Por lo tanto, parte del aumento del empleo se explica porque hay que reemplazar a las horas que dejan de trabajar algunos. El ejemplo que yo te daba hace un mes hablando de este tema era como si un restaurante tiene contratados a 2 camareros que trabajan 8 horas cada una, y ahora en lugar de esos 2 que trabajan 8 horas, tiene contratados a 3 que trabajan 5 horas cada una. Entonces tú puedes decir, bueno, ahora trabajan 3 y antes trabajaban 2, o sea, aumentó el empleo. Sí, pero ¿cuántas horas se trabajan? Antes se trabajaban 16 y ahora se trabajan 15. Eso es lo que está pasando más o menos en el conjunto de la economía española. Luego, el hecho de que los contratos de jornada completa no solo están cayendo, sino que son la menor proporción que se registra. Los contratos de jornada completa en junio fueron solo el 54% del total. Nunca había ocurrido esto. Siempre eran el 70%, el 80%. No, una proporción tan reducida. Y entonces, más de la mitad de los contratos al final, ¿qué son? De tiempo parcial y fijos discontinuos, que es el nuevo nombre que se le da a los contratos temporales. Entonces, Yolanda Díaz puede sacar pecho diciendo que los contratos fijos
que incluyendo los fijos discontinuos son el 40% del total, que eso nunca había pasado, y es verdad, nunca había pasado, pero la realidad para el trabajador ha cambiado poco. Porque si tú miras solo los que firman contratos temporales, encuentras que la rotación, que puedes estimar calculando cuántos contratos firma cada uno, hace un año los trabajadores temporales firmaban 1,35 contratos cada uno, de media, y ahora 1,34, o sea, prácticamente lo mismo. Pero ¿dónde está la diferencia? Que hace un año los que firmaban contratos indefinidos firmaban 1,02 contratos indefinidos cada uno, es decir, prácticamente firmaban uno cada uno, y ahora es 1,05. ¿Por qué? Porque por la reforma laboral de Yolanda Díaz empieza a haber rotación entre fijos discontinuos y gente que firma más de un contrato fijo discontinuo. De hecho, también está creciendo el número de gente que firma a la vez un contrato fijo y uno temporal. Eso solo lo puedes hacer cuando el contrato fijo es fijo discontinuo o fijo de jornada parcial. Entonces, este grupo de personas que firman al mismo tiempo contratos fijos y temporales fueron 45.000 personas en cada uno de los últimos 2 meses, o sea, 90.000 personas en los 2 meses, que multiplica por 6 lo de hace un año. Algo, digamos que no tiene ningún sentido, pero todo es en nombre de poder decir, de que Yolanda Díaz pueda decir que ahora los contratos fijos son más. Pero digamos, como te acabo de decir, la realidad para el trabajador no ha cambiado mucho. Entonces, en definitiva, este gobierno está acostumbrado a cambiar los nombres e inventarse su realidad paralela. Durante la pandemia vimos que a los parados que estaban en ERTE les llamaban ocupados. Ahora vemos que a los trabajadores temporales ya no se les llama temporales, son fijos discontinuos. Incluso llaman viaje oficial a ir en el Falcon con las amigas a Nueva York. Pero lo que el gobierno debería saber es que esos juegos semánticos no cambian la realidad, que sigue siendo la misma y que tarde o temprano esa realidad se va a hacer presente en la Moncloa. El otro tema que te quería comentar es el de, digamos, la polémica o el tema que hay en torno a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y las presiones que estaría llevando a cabo la ministra Calviño para que las estadísticas se ajusten a su criterio y a su gusto. Vamos a... El marco de las... ¿Cuál es? Nadia Calviño fue presentada como si fuese la Maradona del gabinete de ministros porque tenía un currículum europeo, experiencia, títulos, habla idiomas, fantástico. En un gabinete que también está integrado por ninis y algún que otro inepto, es verdad que uno miraba el currículum de Calviño y dice, bueno, esta señora, bien. Pero a medida que han ido pasando los meses, nos damos cuenta que en realidad la presencia de Calviño en este gabinete se ajusta más al refrán español que te dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque el problema con el INE, ¿cuál es? El INE es una entidad excelente, que cuenta con toda mi confianza y los técnicos que trabajan ahí son excelentes. Y si tú comparas la página web del INE y los datos que ofrece con otros servicios estadísticos, te das cuenta que el INE lo hace muy bien. Pero en el caso particular del PIB, lo que hace el INE no se lo inventa, no se lo saca de la manga, sino que es una estadística que tiene una metodología que también la puedes encontrar en Eurostat y en la propia página del INE, que es común a todos los países de la Unión Europea, que a su vez se basa en una metodología internacional. Porque imagínate, si cada país hiciera el PIB como se le ocurre, no se podrían comparar las cifras. Entonces, para que esa posibilidad de comparar los datos sea total en el caso de la Unión Europea, cosa que es evidentemente fundamental, hay una metodología común. Ahora, ¿qué pasa? Que a Nadia Calviño no le gustan cómo dan los datos. ¿Por qué? Porque ella tiene un indicador que son digamos,
recopilan información, ellos lo llaman de alta frecuencia, que son con datos diarios, como por ejemplo los pagos con tarjeta de crédito. Entonces ellos dicen, si los pagos por tarjeta de crédito subieron y la afiliación a la seguridad sube, etcétera, el PIB tiene que haber crecido tanto. Pero, insisto, la metodología internacional no recoge eso y tiene buenas razones para no hacerlo. ¿Por qué? Ahora, desde hace años, el comercio electrónico cada vez significa una porción más importante del comercio minorista en su conjunto. Por lo tanto, si uno tomara los pagos con tarjeta de crédito como indicador del nivel de actividad, estaría sobreestimando el nivel de actividad. ¿Por qué? Porque simplemente lo que está reflejando la mayor proporción de pagos con tarjeta de crédito es un cambio en las costumbres. Si tú vas a la panadería de la esquina, puedes pagar normalmente, en la panadería de la esquina únicamente en efectivo, es lo habitual. Pero si tú compras por internet, solo puedes pagar con tarjeta de crédito. Por lo tanto, no es un indicador a priori muy fiable. Y así hay 2 o 3 indicadores más, cada uno de los cuales tiene su pata floja. Sin embargo, insisto, Calviño ha protestado, dicen que se ha reunido con la gente del INE, aunque formalmente no lo admiten. El director del INE habría dimitido porque los técnicos, es decir, su equipo, no lo apoyó. Es decir, el director del INE se habría puesto del lado de Calviño, en parte es razonable porque es su jefa, pero los técnicos, defendiendo su independencia, como corresponde, le han dicho que no al director del INE y este hombre ha dimitido. El riesgo que corremos es que esta señora, Nadia Calviño, parecería tener la tentación de remover la cúpula del Instituto de Estadística. Y yo me acuerdo de 2 cosas cuando pienso en este tema. La primera es la que dice Warren Buffett en una de sus cartas de los años 80, no recuerdo qué año, que dice, cuando tú ves que un gerente de una empresa siempre se guía por determinado indicador y en determinado momento cambia el indicador, es porque el problema no era el indicador, sino el mal gestor. Entonces, en este caso es lo mismo. A Nadia Calviño el PIB no le da como ella quiere, pero el problema no es la metodología del PIB que se viene trabajando hace años y nunca dio problema, sino que el problema es Nadia Calviño. Y si ella se inventa un indicador que tendrá sus méritos o deméritos, pero que en principio no acepta a nadie más, no puede pretender ella imponer su metodología, simplemente porque le da bien. Entonces luego cuando le empieza a dar mal, que cambia otra y se inventa otro indicador. No tiene ningún sentido. Y el segundo antecedente que tenemos es el de Néstor Kirchner en Argentina. Cuando ellos empezaron a emitir para financiar el déficit público y gastar, la inflación obviamente que durante el gobierno de Menem se había eliminado, porque hubo 5 años, desde el 95 hasta el 99, en que Argentina tuvo menos inflación que Estados Unidos. Luego empezó la inflación. Entonces, ¿qué hizo Kirchner? Cambió la metodología del IPC para que le diera bien. Entonces tú mirabas los datos de inflación que publicaba el Fondo Monetario Internacional de 150 países y había una nota al pie de página diciendo, en el caso de Argentina los datos son oficiales pero no reflejan... Bueno, una vergüenza. De hecho, hubo una página web que se llamaba Inflación Verdadera, que reflejaba los precios de algunos supermercados, etc. Y la gente sabía que, evidentemente, que el dato oficial de inflación estaba adulterado, porque tú veías que la recaudación tributaria aumentaba un 40% y la inflación era 10%. Entonces, era evidente que ese aumento de la recaudación tributaria se debía a la inflación, porque si un gobierno aumenta la recaudación un 30% es porque la economía crece el triple que la de China en los buenos momentos. Entonces es imposible. Entonces quiero decir, lo que está haciendo esta señora Calviño, como mínimo, de presionar al Instituto Nacional de Estadística, es una práctica, primero, de gestores ineptos que buscan la estrategia fácil de cambiar el indicador en lugar de revisar qué están haciendo mal ellos. Y segundo, la convierte en aprendiz del kirchnerismo. No me extraña
que para Nadia Calviño sea más fácil intentar cambiar un indicador que su propia concepción económica, porque ella, en este punto, tendría que darse cuenta que todo su pensamiento económico está equivocado, porque todas las previsiones que va haciendo se van incumpliendo una tras otra, y por lo tanto, ¿por qué ocurre eso? Porque tu teoría, la teoría en la que ella se basa, keynesiana, intervencionista, socialista, está mal, y por eso los errores de predicción. Pero claro, yo me imagino una señora vicepresidenta de España con todo un eurocurrículum como burócrata de la Unión Europea. Es difícil decir, señores, la verdad estaba todo mal lo que yo creía. Y es un proceso triste. A mí me pasó. Todo lo que me enseñaron en la facultad estaba todo mal. Yo hice la facultad entera y no me mencionaron ni a Mises, ni a Hayek, ni a Rothbard. No me lo mencionaron ni una sola vez. Y Hayek había ganado el premio Nobel ya. Pero bueno, yo tuve la suerte de estudiar con Alberto Menegas Lynch y entonces pude hacer el clic y digamos la iluminación la tuve mucho antes. Pero a esta altura del partido, digamos, la entiendo desde lo personal, la tristeza que da el haber malgastado 50 años de tu vida con ideas equivocadas, pero es mejor, como dice el refrán, más vale tarde que nunca. Y lo último que te quería comentar brevemente es el tema del pacto de rentas. El pacto de rentas simplemente es una estupidez que responde también, es consecuencia de una concepción económica equivocada. Esto del pacto de rentas surgió en los años 50, 60, cuando había, digamos, el keynesianismo estaba en boga, la inflación empezó a aumentar y entonces, claro, al político le gusta emitir y gastar, pero no le gusta que aumenten los precios. Entonces, el pacto de rentas es una forma por la cual el gobierno le dice a las empresas, no aumenten mucho los precios y yo a cambio te consigo que no aumentes mucho los salarios. Entonces así tú más o menos puedes trabajar, el trabajador también y mantenemos cierta calma. Entonces, pero digamos, el fondo de la cuestión es que siempre empresas y trabajadores pierdan, porque siempre la inflación los va a pasar. En definitiva, la inflación es una herramienta con la que solo gana el gobierno. Y en este caso es evidente. La inflación la generó el Banco Central Europeo. ¿Para qué? Para auxiliar a los gobiernos a que tengan tipos de interés artificialmente bajos. Los gobiernos, en lugar de aprovechar ese subsidio encubierto para arreglar sus cuentas públicas, no, lo aprovecharon para gastar más. Ahora, ¿qué pasa? Se disparó la inflación. Y entonces, lógicamente, empresarios y trabajadores tratan de defenderse. Ok. Pero ni la inflación, perdón, ni los salarios, ni los precios de las empresas son la causa de la inflación. La inflación solo se produce por la emisión descontrolada de dinero por parte del Banco Central Europeo y de otros bancos centrales también. Ahora, si tú eres un keynesiano, tú te inventas teorías como la del espiral precios-salarios. Esta teoría te dice, claro, si yo aumento los salarios y la empresa repercute el aumento de costes laborales en sus precios de venta, va a haber más inflación. Y si hay más inflación, los empleados me van a pedir otro aumento salarial y vuelta a empezar. Pero eso está todo mal. O sea, la cantidad de errores que hay en eso, digamos, es difícil de sintetizarlo. Porque en primer lugar, es pensar que las empresas pueden aumentar los precios sin problema y que el consumidor es como un tarado que paga lo que le pidan. Cuando la realidad es exactamente la opuesta. El consumidor es el que fija los precios. El empresario te hace una oferta. Cuando vos vas al supermercado, el empresario te dice, mira, te vendo el yogur a 60 centavos. Perfecto. Yo soy el consumidor y digo, ¿compro o no compro? Entonces, si yo no lo compro, ¿cuál es el precio del yogur? No hay precio porque no hubo transacción. El precio es cuando el consumidor acepta. Yo digo, las manzanas, 1,20 euros, te la compro. Perfecto, ahí hay un precio. Pero lo otro es una oferta que me hace la empresa y si yo no la acepto, no hay precio. Entonces ese es un error conceptual total. Luego, implícito en esto, está la idea de creer que los
costes son los que fijan los precios. Entonces, como te aumentan los costes laborales, te tienen que aumentar los precios. Y eso no es así. Es más, es exactamente al revés. El empresario te hace la oferta, si tú eres consumidor, compras y entonces gracias a que tú como consumidor validas ese precio que te ofreció el empresario, es que el empresario puede pagar a los factores de producción. Pero si el empresario paga y luego no puede vender al precio que pensó, quiebra. O sea, porque si fuese tan simple como sumar los costes y añadirle un margen, no habría nunca ninguna empresa que quebrara. Simplemente todas ganarían lo que quisieran y no funciona así. Pero además, aún, digamos, olvidándonos de estos errores, si suponemos que existiera tal cosa como espiral precios-salarios, tenemos que añadir que no podría darse eso de ninguna manera si no hay antes una emisión descontrolada de dinero. Porque si la cantidad de dinero fuese la misma, digamos, o con un crecimiento muy moderado, no habría evidentemente ningún incentivo para espiral alguna. Pero supongamos que con un crecimiento moderado de la cantidad de dinero, a alguien se le ocurre aumentar exageradamente los salarios y lo quiere trasladar a precios. Es que eso no podría pasar, porque para que esos precios pudieran subir, tendrían que bajar otros precios. Entonces, y eso significaría que súbitamente cambiarían todas las valoraciones de los consumidores, cosa que no ocurre. Por lo tanto, el espiral precios-salarios y el remedio keynesiano, que es el pacto de rentas, te repito, es decir al empresario, no aumentes mucho y yo presiono a los trabajadores para que no se defiendan, bueno, es equivocado en lo económico, conceptualmente equivocado, inútil en cuanto a los resultados, porque la realidad se impone y si la cantidad de dinero aumentó mucho, no hay dique que la frene. Y además, lo que menos me gusta es que tiene un tufillo fascista. Es decir, como Mussolini vamos a reunirnos con los sindicatos, o como Perón, vamos a reunirnos con los empresarios y con los sindicatos, y eso a mí no me gusta. Porque además, no hay que olvidar que la diversidad que hay en empresas, en sectores, en provincias, es tal que no puedes fijar una única norma. No, los salarios van a aumentar tanto. ¿Sobre la base de qué? Le vas a decir a una peluquería y a una multinacional que tengan que subir los salarios en una determinada manera. Digamos, ya provoca bastantes problemas que el gobierno lo haga con el salario mínimo, cosa que es una barbaridad. Imagínate si ahora también le damos al gobierno el poder de que fije los salarios de todos. Es un despropósito total. Entonces, cuando te hablen del pacto de rentas, tú mejor tápate los oídos porque es una estupidez de raíz, en el mejor de los casos keynesiana y en el peor de raíz fascista. Entonces no hay nada que negociar, no hay nada que esperar de eso. Son fuegos de artificio de un gobierno inepto que trata de mantener, de hacerse que busca alguna solución que en realidad no puede ofrecer. Y si verdaderamente le interesara al gobierno los ingresos de familias y empresas no se vieran perjudicados por la inflación, lo que tendría que hacer es deflactar la tarifa del IRPF y hacer una reducción masiva de impuestos para que la gente pudiera mantener. Pero no lo va a hacer porque no les interesa. Muchas gracias por estar ahí. La semana que viene no voy a grabar ningún vídeo porque voy a estar de viaje.